Buenas tardes, ya casi buenas noches, queridas hermanas, queridos hermanos. La honra realmente es mía. Mi gratitud, como siempre, Atahualpa, por la consideración, por permitirme este privilegio de poder compartir un poquito de lo que se ha podido desarrollar y experimentar. Nuevamente, la cordial bienvenida a este encuentro. Eh, bueno, vamos a continuar con lo que habíamos empezado ya. Voy a permitirme compartir pantalla con lo que nos quedamos y voy a tomar un par de minutitos como para recordar un poquito, recordar después a la semana que nos vemos, un poco relacionado con este método de diagnóstico y también terapéutico. Naturalmente, en honor a tiempo, solamente estamos mirando las bases, los principios, ¿no? Trataré el día de hoy a ser bastante más directo en cuanto a esta metodología. Naturalmente quedará en cada uno el grado de profundidad que quisiera darle a, a esta, a esta ciencia realmente. Como habíamos hablado, en este par de minutos les voy a comentar. Esta ciencia lo que trata es de unir a tres ciencias. Las dos que son ciencias actuales y la tercera que es la ciencia un poquito más mística, si se quiere, o un poco más en lo profundo en este tema energético. Una ciencia que está relacionada con la psicología, porque bastante tiene que ver el tema que vimos la vez pasada, tiene mucha relación con los programas mentales, con el inconsciente, con lo que está grabado en el inconsciente. Está la otra ciencia que es la anatomía, que es la que estudia todo lo que tiene que ver con los órganos y la relación fisiológica y química entre los órganos. Y de ahí nace también los síntomas biológicos, con ese nombre le habíamos puesto a las enfermedades. Y por último, trata de enlazar también a la ciencia, si se quiere, mística o esotérica, que estudia y que analiza el tema energético. Y ese es el plus realmente de la sabiduría de nuestros abuelos, porque la unión de la biología con mejor dicho, la anatomía y biología con la psicología, ya lo hace la descodificación biológica, pero el plus que ya en el tercer módulo miraremos ya las terapias y los protocolos y la parte de descargo energético emocional con la que podamos trabajar, con la que quisiéramos trabajar. Naturalmente, por último, comentándoles, estas terapias son integrativas. Esta única terapia de por sí nos va a dar ya un valor sobre el diagnóstico de nuestro consultante, pero es menester correlacionar, confirmar, contrastar con otros tipos de diagnósticos que pueden ser integrativos o pueden ser científicos también, con la ciencia moderna, con la medicina alopática, no pasa nada. Pero es importante que podamos confirmar realmente nuestro diagnóstico. Naturalmente, este diagnóstico es más emocional, pero más bien desde el punto de vista del síntoma biológico es lo que yo me refiero a tener una confirmación, un contraste. ¿Ya? Y como les decía, esta es una de las terapias integrativas. Es menester que esta terapia vaya acompañada con otras integrativas también, con otras holísticas, como son el tema de la nutrición, puede ser el tema de plantas, etcétera, ¿no? Con la que resuenen mejor ustedes, con la que crean que puede funcionar para potencializar esta terapia. Bueno, ya entrando, recordando en este par de minutos que les decía, habíamos, si bien es cierto, nosotros como seres humanos somos pensantes, racionales, inteligentes. Sin embargo, nos mantenemos y seguimos nuestro desarrollo en base a la biología animal. A la final somos animalitos también. Sin embargo, de ser pensantes racionales, intelectuales o como quisiéramos llamarle, por lo tanto, tenemos todavía eso que se llama la biológica animal, la biología con la lógica del animalito. Por lo tanto, todavía nosotros tenemos estos cuatro factores fundamentales que están en la diapositiva, que son nuestras necesidades, necesidades animales.
nosotros como animalitos también, tenemos esta necesidad de sobrevivir, la de protección, la de movimiento y de la de relacionarnos, tal como están descritas ahí. Habíamos dicho que la vida siempre quiere expandirse y siempre quiere expandirse. Nosotros también siempre queremos expandirnos en esas 4 necesidades biológicas animales. Pero cuando hay un límite, cuando hay un freno en esa expansión, ahí viene un problema que se le puede denominar el estrés o el resentir porque se vuelve a sentir cada vez. Entonces, cuando se pone ese freno a esa expansión en cualquiera de estos 4 elementos que les acabo de comentar, nace una emoción. Y esa emoción, de acuerdo al programa mental, al arquetipo, el estereotipo que tengamos como seres humanos, como vimos la clase pasada, como nos hayan criado, como nos hayan educado, tanto en la familia, en la sociedad, el tema de las lealtades ocultas que habíamos comentado, el hecho de no comentar, de haberlo vivido en soledad, etcétera, llegará al inconsciente esa emoción que luego le vamos a llamar bioshock, tan profunda de acuerdo a cómo tenga nuestro programa mental, cómo esté nuestro programa mental. Quiero referirme a esto y aclarar un poquito, porque los programas mentales son muy diferentes de acuerdo al ámbito en el cual nos desarrollamos o se desarrolla nuestro consultante. Es diferente un programa mental de gente que vive en la ciudad, de gente que vive en el campo, un programa mental diferente de Norteamérica con Sudamérica, con Europa, con Asia, con Oceanía, con el África. Son programas mentales completamente diferentes. De repente que para una sociedad, algo que es normal para nosotros es completamente fuera de los límites, pero y puede también ser viceversa. Eso nada más. De lo que se trata realmente es entonces nosotros como terapeutas de buscar con una metodología, con un protocolo establecido, a raíz cuál es la emoción que está causando el síntoma biológico. Habíamos comentado también de que nosotros no les llamamos enfermedad, sino es la necesidad de comunicación del cuerpo a través de un síntoma biológico, que naturalmente viene dado en lo profundo a raíz de una emoción. Habíamos comentado que un 80% de las enfermedades son producidas a raíz de una emoción. Estas emociones, cuando son tan profundas y se van al inconsciente, se genera lo que le denominábamos, lo seguimos denominando desde luego, el bioshock. El bioshock es también un programa que se guarda en el inconsciente, como cualquier programa en una computadora, por ejemplo. Desde luego, este programa, primero que tiene que cumplir estos 4 factores para que se le pueda llamar bioshock. Y siempre va relacionado con algún motivo, con algún evento cotidiano. Este trauma, por así decirlo, o el evento traumático, siempre va relacionado con algo superfluo, por así decirlo. Recordarán ustedes el ejemplo que les había puesto de la chica que estaba yendo a comer sushi. Justo en ese momento tuvo un evento que fue la ruptura del esposo. ¿Se acuerdan del ejemplo anterior? Esa ruptura del esposo fue realmente intensa porque para ese momento, para mi consultante, fue tan profundo realmente, fue inesperado, desde luego yo no se esperaba de que existe esa ruptura, ella se esperaba todo lo contrario. Fue insoluble, por supuesto, se le acabó el mundo. ¿Y fue vivido en soledad o fue individual? Y también habíamos conversado de esto que cuando queremos pertenecer a un clan nos quedamos callados. Y clan habíamos definido que es una sociedad, así lo habíamos aclarado. Cuando queremos pertenecer a una sociedad, nosotros a veces como que nos ponemos una careta, no reflejamos lo que somos realmente. Pero en este caso, no conversamos, no lo expresamos por el miedo a que nos saquen de esa sociedad, por el miedo a ser excluidos o excluidas. Por eso es importante el tema de los programas mentales arquetipales, si se quiere, de cómo fuimos
de dónde venimos. Y de ahí viene todo este estudio. ¿Ya? Cuando estos cuatro eventos, cuando estos cuatro factores se han cumplido en un evento y están relacionados con algo cotidiano, por ejemplo, en el caso que les puse en la clase pasada, con el sushi que estaba yéndose a alimentar nuestra consultante, se creó el BioShock, que es un programa también mental que está en el inconsciente. Y como está en el inconsciente, puede pasar ahí mucho tiempo, hasta que algo le recuerde al inconsciente eso que estaba relacionado, como ejemplo del sushi que hicimos, ¿sí? Para que se dispare lo que se llama, que está al costado derecho, el gatillo emocional. ¿Qué quiero decir con esto de que les había comentado igual que el cuerpo es inteligentemente ingenuo? Él trata de reemplazar algo por algo. Él trata de cuidarnos. A veces no es lo que fisiológica o biológicamente queremos, pero él nos da esos mensajes de una u otra forma. Por eso se le denomina síntoma biológico y no enfermedad. En este caso concreto del ejemplo que habíamos puesto, esta chica desarrolló una alergia al sushi. ¿Cuál es la interpretación? Que se ponen de acuerdo entre el inconsciente y el cuerpo, que es inteligentemente ingenuo, y como el inconsciente o la mente no distingue la ilusión con la realidad, se ponen de acuerdo entre los dos, el inconsciente con el cuerpo, para que cuando nuevamente va a comer sushi, el inconsciente le dice al cuerpo, le dice, oye, perdón que hable de esta forma para que me entiendan, es importante. Le dice, verás, acordarás de que cada vez que tú comes sushi, vas a tener un evento traumático y te vas a hacer pedazos nuevamente. Entonces, ¿qué? ¿Qué vas a hacer, cuerpo? Ah, entonces mejor voy a hacer una reacción para que no pueda comer eso. ¿Cuál es la reacción? Una alergia tan fuerte que se le cerró la garganta y que casi se ahoga y casi se muere. ¿Ya? Entonces, ¿qué es lo que hace el cuerpo? Cierra la garganta para que no coma lo que le hizo daño. Así de ingenuo es. Claro, la medicina alopática dirá, simplemente es una alergia y se acabó el problema, tendrá que tomar Alercet y se acabó el problema. Pero no está buscando realmente la fuente, no está buscando la raíz del problema. Nosotros, en cambio, buscamos la raíz del problema a través de los protocolos, que en este caso es buscar el momento, buscar el evento que le causó el BioShock. Cuando ya encontramos, les había dicho que una vez que encontramos y nuestro consultante ya se dé cuenta de cuál es su BioShock, ya está 80% de la pelea ganada. El 20% es ya los protocolos de descargo emocional y de descargo energético. Y el acompañamiento, desde luego, para que esto que estaba en el inconsciente, que ya de alguna forma se pasó al consciente porque ya lo está racionalizando, ya lo está intelectualizando, ya sabe qué es lo que pasó. Ahora sí, con nuestro acompañamiento, lo pueda digerir y lo puede evacuar. Aunque suene graciosos esos términos, pero realmente es así. Estamos hablando de energética y emocional. Entonces ahí se van uniendo las tres ciencias, ¿no? La ciencia de la psicología, al momento que hablamos de programas mentales, al momento que hablamos de inconsciente. La ciencia de la biología, porque necesariamente, y que vamos a ver ahorita, debemos conocer algo de anatomía para poder relacionar las emociones con los diferentes órganos y sistemas, para tener las pistas de poder relacionar y ayudarle, acompañarle a nuestro consultante a encontrar el evento. Y luego viene la energética en el tema de descargo emocional y descargo energético, que es un poquito, por así decir, esotérico, por ahí, si es que se quiere, pero no es nada del otro mundo. Por último, para terminar esta partecita, aparentemente, como yo le comento, es muy fácil. Primero, no hay que confundir, que muchas veces ya haciendo ejemplos, se confunde entre el evento traumático y la emoción. El evento traumático es el momento que cuando ya hagamos la parte terapéutica, haremos una especie de regresión
varios métodos para poder regresar, por eso se llama regresión, mentalmente nuestro consultante al momento que le causó este bioshock y recrear nuevamente el ambiente con olores, con colores, con sonidos, con los personajes. Y cuando ya hayamos hecho esa regresión, podemos comenzar a hacer los descargos y podemos comenzar a hacer toda la parte energética y luego naturalmente tenemos que hacer la reversión para el momento presente, para el aquí y ahora. Y ahí comienza ya la racionalización y comienza la digestión, el trabajo ya. Para finalizar esta partecita, también habíamos definido dos términos. Nosotros acá no les llamamos paciente, porque el paciente es el que se toma la pastillita y pacientemente está esperando que se sane el síntoma. Acá les llamamos, por poner un nombre, simplemente les llamamos consultante. Podemos poner cualquier otro nombre, pero no paciente, porque nuestro consultante es quien actúa. Si es que no tenemos la voluntad de sanarse, si no tenemos la voluntad de poder recordar el evento y la voluntad propia de traerle el inconsciente al consciente, la voluntad de poder hacer el descargo, no podemos trabajar, no podemos hacer nada. Y él es el que está actuando con su propia iniciativa, con nuestro acompañamiento, con nuestra guía. Y él es el que se está curando. Y él es el que va a sacar de raíz esta cuestión psicológica y energética de su cuerpo para sanarse. Nosotros solamente vamos a hacer el acompañamiento. Por eso es que habíamos puesto esta diapositiva acá entre paciente y consultante. Bueno, eso solamente para recordar de qué se trata en síntesis el tema. Entonces, ahora sí vamos a ir ya un poco más directo, mirando un poquito ya desde lo más básico, descodificando estos síntomas biológicos de los códigos y programas mentales. Ahí viene la primera cosa. Cuando hablamos de piel, las alergias generalmente se dan en la piel. Habíamos dicho igual que en nuestra sabiduría nos han enseñado de que nosotros no solamente tenemos un cuerpo, que es el cuerpo físico, tenemos 4 cuerpos, que es el otro mental, el otro es el energético y el otro es el espiritual. Entonces, la piel, el simbolismo, ya dentro de la descodificación, si se quiere, es el medio que separa el cuerpo físico con los otros cuerpos. Incluso separa nuestro cuerpo con el ambiente, con el entorno. Por lo tanto, todas las alergias que se dan en la piel casi siempre simbolizan separación, porque es, como les digo, la piel simboliza lo que separa un ambiente con otro, un cuerpo con otro. Entonces, casi siempre estas alergias vienen representadas por una separación. Cuando hablo de separación, no necesariamente estoy hablando de una separación conyugal o cosas por el estilo que normalmente las relacionamos. Puede ser la separación de un trabajo, separación de una actividad. Muy frecuentemente se da en las personas que también se jubilan cuando tienen la separación de su labor de décadas. Puede ser la separación de algún bien material, que también podría llamársele como una pérdida. Voy a desaparecerme un poquito de aquí, ya. Entonces, ya mirando un poco las alergias, bueno, voy a avanzar un poco más rápido en honor a tiempo, ¿no? Ah, otra cosa, me disculpo, había ofrecido yo enviar estas diapositivas. Con seguridad, hasta el día de mañana, por favor, me disculpan, no he tenido tiempo. Les voy a preparar las diapositivas de la clase pasada y también la de hoy, y le voy a enviar a Atahualpa con un audio que también tengo preparado yo, donde que se explique un poco más claro esto. El día de mañana, más tarde, le estaré enviando a nuestro hermano Atahualpa para que les pueda compartir y ustedes puedan leer con calma lo que están acá en las diapositivas. Les decía que las alergias siempre tienen que ver también con emociones y generalmente se dan en la piel y la piel es separación, es lo que relaciona la separación.
Y bueno, pues las alergias, como les había comentado anteriormente, en todo síntoma biológico se presentan estas fases. Esa sería la fase normal. Por aquí, por ejemplo, estaría nuestro bioshock y si está en el inconsciente está quietito. Pero al momento que sale o se dispara el gatillo emocional, algo que al inconsciente le recuerda, entonces se ponen de acuerdo, se ponen de acuerdo entre el inconsciente y el cuerpo para hacer una reacción biológica, para avisarnos, para informarnos y tenernos alerta. Entonces, cuando ya pasa de esa parte del límite tolerable, porque todos tenemos programas mentales, pueden que estén ahí tranquilos y están aquí quietos y están en el límite tolerable, no pasa nada. Estamos viviendo normalmente, no nos afecta a nuestro diario vivir. Pero cuando ya pasa del límite tolerable, se llama la fase ruidosa, ya es que se disparó el shock, se disparó el gatillo emocional y comienza el estrés. Estrés es presión, ¿no es cierto? Eso le habíamos comentado igual la clase pasada. ¿Ya? Entonces, justamente es el momento de que el cuerpo hace su defensa. Recuerda la emoción que estaba en el inconsciente y hace su defensa y presenta el síntoma biológico. Hace su defensa recordando el evento que le agredió la primera vez y ella no quiere que le agredan la segunda vez. Entonces hace su defensa biológica, que para nosotros puede llamarse la enfermedad, pero nosotros, como decía, le llamamos el síntoma biológico. ¿Ya? Acá tengo algunos ejemplos de la mayor cantidad de, de, de síntomas biológicos que se presentan, inclusive pueden llegar, como les decía, a la anafilaxia, en el caso de mi consultante que se le cerró la garganta. Claro, en este momento, y cabe aclarar, si tenemos un shock anafiláctico, la descodificación biológica o bioenergía energética, nada tiene que hacer en ese momento. Ahí sí hay que acudir a la medicina alopática, igual les había dicho que las dos ciencias tienen que converger, acudir a la medicina alopática para que se le administre las drogas, por así llamar, necesarias y parar el shock anafiláctico, si no se nos puede morir. Y una vez que esté estabilizado, podemos hacer todo lo que nosotros queramos relacionado al tema emocional y energético. Eh, entonces, ya avanzando un poco más, casos de alergia, desde el más básico, al cloro de la piscina, ya que hay un ejemplo, ¿no? De una mujer que estuvo embarazada, ingresó a la piscina, algo le pasó en la piscina que le faltó la respiración y ella relacionó, y tenía miedo, naturalmente, estaba gestante de su criatura, y la relacionó, esa piscina tenía cloro, y su inconsciente lo relacionó, el cloro de la piscina, con la eventual muerte de su hijo. Entonces hizo alergia al cloro. Puede ser así tan básico como este, o puede ser un poco más avanzado, como son la leche y sus derivados. Acá está toda la información desde el punto de vista químico-científico de la leche y así tendrán todas las diapositivas. Yo hago simplemente el resumen, ya más bien enfocados a nuestro diagnóstico. A ver, ahí tenemos otra pista, ya habíamos hablado. La pista número 1, piel, separación, alergias. Pista número 2, leche. Primero, ¿qué es la leche? La leche es un fluido. ¿Cuál es el componente principal de la leche? Son dos, básicamente. El uno es el agua y el otro es la lactosa. La lactosa a la final es la azúcar de la leche. Si es que vamos ya a analizar directamente este tema, diríamos pues que el agua para nosotros en nuestro mundo ancestral andino, y si es que necesitan alguna aclaración de otros países, con todo gusto y Atahualpa nos ayudará. Al agua en nuestro runa simi, en nuestra lengua originaria, le llamamos como la Yakumama. Es una madre, es una hermana, fundamentalmente es una madre. Es una entidad que también tiene su energía, tiene su espíritu, pero al final es una madre que nos da vida.
y es guarmios, es mujercita. Por lo tanto, todo lo que tiene que relacionarse con agua en el cuerpo humano va por el lado de códigos mentales o problemas, por así decir, del lado de la madre. Ya veremos más adelante, no necesariamente es la madre biológica, puede ser la madre representativa o el doble de su madre. Y una vez, cuando hablo del doble del padre o doble de la madre, o cuando hablo del padre o de la madre, no necesariamente son sus padres, padre o madre biológico, pueden ser sus dobles. ¿A qué me refiero dobles? A personas que, en el caso de la madre, puede ser una tía, por ejemplo, cualquier familiar, que vive en el mismo entorno y que tenga mucho parecido, por así decir, en sus costumbres con la madre. ¿Ya? A ese le llamamos como el doble. Lo propio sucede con el padre, que no necesariamente es el biológico, sino puede ser el doble de su padre, inclusive un hermano, en el caso de hombres y de mujeres. Regresando al tema, teníamos aún una pista. Todo lo que es agua son conflictos por el lado de la madre. Y también la leche tiene el otro componente principal, que es la lactosa, que es el azúcar, el dulce. Y el dulce también es del lado de la madre, que es la dulzura realmente de la vida. Entonces, todos los conflictos que son relacionados con alergia a los lácteos tienen varios simbolismos o formas de representarse. En este caso, uno es separación de la madre o necesidad de la madre. Alergias, habíamos hablado de separación. Entonces, y si conjugamos también con el lado de agua y con el lado de la dulzura, del azúcar, la pista es separación por el lado de la madre. Y ahí tengo en la diapositiva el ejemplo, pues, de que suele pasar. Normalmente estamos nosotros, pongámonos ahora en la otra posición, las mujercitas madres lactantes están dando de lactar normalmente a su criatura, pero llegó el momento de que ya no tuvo permiso en su trabajo, entonces tiene que dejar de darle de lactar y reemplazar con otro tipo de leche química, qué sé yo. Entonces, la criatura siente esa separación y ya graba un programa. Naturalmente, lo normal debería ser terminar el ciclo de lactancia, pero claro, las condiciones actuales no son las más favorables para eso. Y de ahí viene el otro hecho que habíamos hablado igual, que en el mundo milenario es muy infrecuente que se sucedan este tipo de programas mentales. Por ejemplo, aquí hay uno. Ustedes han visto ya en el mundo andino y la gente que vive en el campo, sin embargo, está labrando la tierra o haciendo sus actividades, están cargando a su criatura, nunca las deja. Y cuando toca darle el seno, en cualquier circunstancia, en cualquier momento, ellas le dan el seno. Y ya en nuestro contexto es muy complicado realmente eso, y por eso les decía, los programas mentales son diferentes. Entonces, ya se crea un programa mental de separación en la criatura, que muy probablemente, no digo 100%, a la corta o a la larga, cuando crezca esta criatura, eventualmente va a tener este tipo de problemas. ¿Ya? También tiene que ver, había dicho, con el dulce. También tiene que ver con la dulzura de la vida. Falta de dulzura de la vida o falta de recepción de la dulzura de la vida. Y eso más profundamente se da origen, si se quiere, a otro síntoma biológico más avanzado, más profundo, que ya tiene que ver con la glucosa en la sangre. Ya se está imaginando de cuál de cuál síntoma biológico puede ser. ¿Ya? Y aquí está algo bastante más claro. Lactosa, azúcar de la leche. Dulzura de la madre. ¿Ya? Tiene la contraposición.
Y aquí también hay otra pista. Siempre el lado derecho, al menos para temas energéticos y para poder hacer este análisis, es el lado del padre. Y el lado izquierdo es el lado de la madre. Por eso es que ya en el mundo esotérico, por ponerle un nombre, cuando nosotros damos algo, damos con la mano derecha. Y cuando recibimos, recibimos con la mano izquierda, porque esa es la parte dual energética conceptualizada. En este caso también el seno derecho es el lado del padre y el seno izquierdo es el lado de la madre. Puede suceder que la criatura se sienta bien. La criatura primero que no sabe distinguir un sabor eventualmente porque no tiene con qué comparar, pero energéticamente sí lo distingue. Entonces a veces nos preguntaríamos por qué toma más del seno izquierdo y no quiere del seno derecho. Porque del seno izquierdo está recibiendo completamente la energía de la madre y del lado derecho de repente que hay un conflicto por el lado del padre. Ahora también puede ser la otra cara de la moneda, que no permito, y ahí vamos a utilizar un término técnico, aunque sea no tan agradable, el término de toxicidad, que ya veremos a qué se refiere, ¿ya? No permito contacto con mi madre tóxica, porque hay problemas por el lado de la madre. Cuando me refiero a la madre tóxica, no me refiero a la madre intoxicada químicamente, puede ser también, pero no me refiero a eso, sino una madre, ¿cómo se dice comúnmente? Intensa, por así decir, que siempre está mirando todo, que hay casos y hay casos, ¿no? Es justamente lo que yo les decía, el lado izquierdo y el lado derecho. Vamos avanzando un poquito más. Por ahí quedaríamos el tema de la intolerancia a la lactosa. Cada uno vaya, pues, asimilando esta información y las pistas que les voy diciendo, porque todo es pistas, ¿no? Agua casi siempre es conflictos por el lado de la madre. Aquí al contrario, en cambio, aquí tenemos conflictos, lo que se llama la celiaquía, que es una enfermedad de la intolerancia al pan, al gluten en general. Es otra pista, estoy avanzando rapidísimo, ¿no? Esta es otra pista. ¿De dónde proviene el pan? Generalmente del trigo, de la cebada, del centeno, algunas variedades de la avena. ¿Y qué es el trigo, la cebada? También hay del maíz. ¿Y qué son estos? Trigo, cebada, centeno, maíz, etcétera. Son semillas. ¿Y cuál es la pista? ¿Cuál es la representación? ¿Cuál es el simbolismo? Semilla, ¿quién pone la semilla? ¿Quién pone la semilla en una dualidad de hombre-mujer? Es el hombre. Entonces, los conflictos relacionados con el pan, el gluten, intolerancia, alergia, que se denomina celiaquía, casi siempre vienen relacionados con conflictos por el lado del padre. Porque al contrario, el otro lado, como habíamos hablado de la leche y las aguas, acá es la semilla. Separación del padre. Igual, seguimos. Piel, separación. Separación del padre. Bueno, aquí está toda la teoría relacionada con la celiaquía, cuando es adquirido, cuando es ya, por así decir, ya no tiene solución, cuando perdió todas las vellosidades intestinales, etcétera, y es un poquito más biológico esta parte. Entonces, aquí está lo que les decía. Semilla es padre. La asimilación se realiza en el intestino, es decir, no puedo digerir. Hay un conflicto hay un bioshock, hay un conflicto en el inconsciente, que cuando tengo algo relacionado que le llamábamos el gatillo emocional, se dispara y se ponen de acuerdo, inconsciente con el cuerpo humano. ¿Para qué? Para recordarnos. ¿Te acuerdas que no podemos digerirle los conflictos? En este caso sería el padre tóxico. No podemos digerirle esto. Entonces, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer una alergia en este caso. Esta alergia se llama la celiaquía o intolerancia al pan. Mi intestino dice, no puedo digerir. Por lo tanto,
Te voy a hacer un síntoma biológico para que te acuerdes. Y nuevamente, por eso no es enfermedad, es un recordatorio de nuestro cuerpo inteligentemente ingenuo. Él siempre compensará algo que le faltará con algo y no necesariamente es lo que nosotros queremos, sino como él lo interpreta. No necesariamente, como les decía a un comienzo, es la intolerancia a mi padre o conflicto con mi padre biológico, sino con el doble simbólico, según el árbol genealógico. El doble es, como les decía, puede ser un doble en nombre o de fecha de nacimiento o de función, parecido en carácter, en comportamiento, en gustos, personalidad o aspectos, en todo caso que me influya. Porque claro, puede existir algún pariente que tenga el mismo nombre, fecha de nacimiento, etcétera, pero no vive conmigo, no le paro zona, no le conozco. No me influye emocionalmente. Entonces, él no es mi doble. Existirá otro doble. Si yo no soy alérgico a mi padre, debo revisar a mis dobles en el árbol genealógico y analizar la relación de esos dobles con mi padre. ¿Cómo se llevó mi doble o el doble de mi padre con mi padre? Porque de ahí también viene el tema energético y emocional. ¿Cuál fue su relación? Y también el lado de la madre, ¿no? Siguiendo con el tema de los dobles, que esto es muy común, decimos, pues una vez ubicados los dobles en el árbol genealógico, debo revisar la relación, cómo se llevó, cómo era el tratamiento que tenían. Inclusive, en el caso de la madre, por ejemplo, y si es que estamos relacionando con el doble del padre también, miraré cómo es que el suegro de mi madre tenía la relación con mi madre. Y cosas por el estilo ya un poco más profundas que hay que ir revisando ya al momento de hacer ya el diagnóstico realmente, ¿no? Acá tengo un ejemplo de esta parte que les comentaba del doble, ¿no? Acá está, bueno, ustedes pueden ver más claramente yo en la diapositiva, cómo es este, ¿no? Mi tío tenía una mala relación con su padre. Él es el padre de mi tío. Yo, mi hijo es el doble del padre de mi tío y yo soy el doble de mi tío y soy alérgico al gluten. Así más o menos es. Si le pusiéramos en un árbol, encontraríamos algo más profundo. Encontraríamos justamente esto ya a la profundidad, que no es un árbol genealógico simple, ¿sí? Acá ya en psicología lo llaman los psicólogos como el árbol del psicogeno-sociograma, porque va mucha más información que nos permite de alguna forma encontrar ese tipo de conflictos. ¿Ya? Nuevamente, continuando con este tema del pan y el gluten, para ir terminando, ¿qué quiero decir? ¿Sí? Casi siempre relacionados con el padre y con el padre de mis hijos o con la pareja que pensé que sería el padre de mis hijos. No puedo digerir, no puedo asimilar tanto dolor. No trago a esa persona, no le digiero a esa persona. De ahí nace este dicho común, vulgar, si se quiere ocupar el término, de no le trago a esa persona. ¿Ya? Energéticamente y emocionalmente, el cuerpo reconoce eso y no le traga, no le digiere, no la asimilo. Claro, no puede asimilar, por lo tanto el cuerpo hace una reacción intuitivamente. No es fácil ser hijo o hija de mi padre, es una tortura. No puedo lograr que me ame, que se quede conmigo, que me embarace, refiriéndose a su pareja, que sería el doble del padre, por ejemplo. Mi padre no es un buen hombre. Este amor me está matando, sé que no me conviene. Son conflictos, ¿no? Pero no puedo vivir sin él o sin ella. Es muy clásico también. Mi marido no es un buen padre para mis hijos. No puedo más con mi suegro. Nuevamente regresamos al tema que habíamos hablado acá, ¿ya? Con el doble del padre o el doble de la madre nuevamente, ¿no? Este hijo no es mío, yo no soy su padre, le dice pues el padre, supuesto padre o no sé, a la pareja, genera conflictos. Mi marido tiene hijos por otro lado, desde luego, y a eso vamos ahorita también. La celiaquía también tiene que ver
les decía, con esta separación. Cuando la familia estaba normal en su vida cotidiana y encuentra una infidelidad del padre, por lo tanto, también separación se produce y aquí puede producirse en el miembro de la familia que tenga la predisposición a ese programa mental. De ahí, como les decía al comienzo, es necesario estudiar y analizar los programas mentales de cada persona. ¿Ya? Por otro lado, también la otra visión del pan, el símbolo del pan también es la familia. Normalmente se celebra en muchas culturas. La unión de la familia es la representación, mejor dicho, se representa la unión de la familia a través del pan. Y por eso se dice de que el pan de cada día, se habla genéricamente de los alimentos como el pan, porque el pan también es unión, la cohesión familiar. Pero llega un momento de que esa cohesión, esa unión familiar, en esa unión familiar hay una separación. Como pongo en el ejemplo del padre, por ejemplo, que fue la cabeza de familia, hay una separación, automáticamente las personas de esa familia que estén arquetípicamente ya predispuestas para recibir este programa mental, este BioShock, harán en ese momento alergia al pan. Se convertirá en ese momento en celíacos. ¿Cuál será en este caso, con esta pista, nuestra tarea como terapeutas? Encontrar esto, porque estoy diciendo la novela desde el comienzo hasta el final, como les dije a un inicio, ¿sí? Normalmente viene, tengo problemas de celiaquía y se acabó el problema, no sabemos qué pasó, pero con estas pistas ya podemos ir ocultando como para ir encontrando qué es lo que sucedió. Entonces, en este caso concreto, habrá que encontrar el momento que sucedió esa separación con esta relación que hago de semilla, lado del padre. ¿Ya? Eh, Justamente lo que les decía acá, y son símbolos como, por ejemplo, alergia al pan tostado, cualquier forma de pan, siempre será la parte familiar. Aquí pongo un ejemplo, el ambiente familiar es muy inestable porque el padre es alcohólico. Nunca se sabe cómo va a estar y en qué momento puede explotar alergia al pan. Entonces, ahí tenemos otra pista. Vayamos avanzando en honor a tiempo. Tenemos alergia al polen, que no es tan común ya en la ciudad, porque en la ciudad ya no hay mucho polen, pero en el campo sí. Perdón. El polen, si vamos, luego esto se hace más intuitivo, ¿no? Yo les doy las pistas, luego se hace bastante más intuitivo. ¿Qué es el polen? El polen es ese polvito que lleva la, eh, la identificación adénica de una planta a otra para fecundarla. Las abejitas, los insectos polinizan. ¿Cómo polinizan? Se llevan en su piel esta, este manifiesto energético y químico adénico a otra flor y la fecundan. ¿Para qué? Para la creación. La creación, en este caso, de un fruto. Entonces, el polen estará relacionado con algo similar a la creación, ya en el humano, a la creación de otro ser, a la reproducción. Y se dice normalmente que el polen, la alergia al polen, siempre está relacionada con los amores. ¿Por qué? Porque esto nace de una concepción ya no de ciudad, sino un poco en el campo, donde que todavía hay bastante polen. Y les voy a poner ejemplos muy directos. Ejemplos, experiencias propias de mis consultantes, no tanto mías, sino de mis consultantes. Me pasó hace poco tiempo, inclusive, que una chica ya de 30 y pico años comenzó a hacer alergia al polen de un momento al otro. Ella vive todavía en el campo. O cada vez que va al campo,
tiene alergia al polen. Claro, yo le decía, lo que pasa es que en la ciudad ya no hay polen, pero no es solamente eso, sino que después ya conversando, no fue una consulta así estricta, sino más bien una conversación porque ambos teníamos esa soltura como para poder intentar descodificar así brevemente. Resulta de que, como ella creció en el campo cuando era niña, no, niña, que digo, joven, conoció a alguien, que no fue su pareja desde luego, pero conoció a alguien en el campo también. Entonces estaba intentando tener intimidad ahí en el campo. En el campo había polen, desde luego. Y les digo la versión completa, ¿no? Cuando vino su hermano en un tractor y les encontró. Su hermano, el hermano de la chica, mirando esto, casi les atropella y les fue persiguiendo con el tractor. Entonces ella, instintivamente, su cuerpo creó un bioshock, relacionó polen con una agresión, en este caso, con la agresión del hermano. Lo digo así, un poquito sonreído, porque ese tipo de alergias son así simples y también son simples de descodificarles y simples también de tratarles. Y cuando siempre, no sé por qué, estamos hablando de amores, nos reímos un poquito, ¿no? Entonces, aunque sea así jocoso que parezca esto, pero es una realidad. Ella, su cuerpo relacionó el polen y campo, ahí hay dos pistas, el campo y el polen con el bioshock de la agresión y el susto que tuvo de su hermano, seguramente, desde luego. Y casualmente hizo los 4 IN, fue muy intenso, inesperado, lo vivió en soledad, etcétera, no comentó a nadie, desde luego. Y cada vez que va al campo, hace alergia al polen, aunque no haya polen. Simplemente es porque le recuerda ese problema de amores y esa situación que lo vivió. Es muy frecuente que suceda esto. Hay en otros países, naturalmente, que tienen bastante más polen. Siempre el polen va relacionado con los amores. Ya, es lo que les acabo de contar ahorita, está en esta diapositiva, ¿no? Que voy a ir avanzando para no, no perder tiempo, ¿no? Continuemos. Tenemos 1 hora aproximadamente de la tutoría. Nos queda 1 hora todavía, en buena hora. Voy a terminar esta partita de aquí y ahí sí que desean puedo dar paso a preguntas para continuar con el siguiente módulo, la siguiente hora. Sigamos avanzando. Saborizantes y colorantes. También muy frecuente. Alérgicos, jóvenes, a todo lo que es saborizantes y a todo lo que son los colorantes. En buena hora, porque los saborizantes y colorantes no son buenos, ¿no? Sin embargo, hay que analizarle y descodificarle también desde el punto de vista energético y biológico. Eh, los saborizantes y colorantes a la final son elementos artificiales que pone la industria para inducirnos a consumir. Le pone colorantes de naranja y saborizantes de naranja para hacernos creer de que ese es un jugo de naranja. Le pone colorantes azules o celestitos para hacernos creer que el agua es bien purita y cosas por el estilo. Pero al final son elementos artificiales. El conflicto que viene relacionado, esto, y también es un tema real, es que cuando niño se vivió una vida artificial. ¿Qué quiero decir una vida artificial? Siempre por cuidarle, entre comillas, al niño, esta pareja, le cubrió todo lo externo. No quiso que sufra y siempre fue artificial, apariencias, quiero decir. A pesar de que el padre no estaba, el padre ya les fue abandonando, su madre todavía decía, no, se fue solamente a trabajar, ya mismo viene, no nos sigue queriendo, era artificial. Sin embargo, de que la madre perdió su trabajo, decía, no, estoy tranquila, tengo mi trabajo, vamos a seguir viviendo, y le iba ocultando cosas. Luego, claro, desde luego, cuando ya creció, se dé cuenta de que no estaba bien, y creó este, este shock de desenmascarar lo que era artificial, lo que estaba encubierto, lo que se estaba cubriendo a la realidad. Y se asusta, desde luego. Entonces, al momento que se asusta, genera este bioshock,
este programa mental en el inconsciente, ahora que ya es joven y es adolescente, relaciona su inconsciente, todo lo artificial que vivió, a pesar de que ahora ya no tengo una vida artificial, con alguna bebida, con algo que tenga un colorante o un saborizante, y su cuerpo intuitivo y su cuerpo inteligentemente, eh, eh, como les decía, inteligentemente ingenuo, él reacciona como con una alergia. Alergia en este caso a los saborizantes y colorantes. Vamos terminando ya esta primera etapa. Hay gente que tiene alergia al sol y que tiene la luz. Igual me he topado con este tipo de personas con este síntoma biológico. Hay dos pistas acá. La una pista, el sol para nuestro mundo andino y los saberes milenarios representa al Padre, una deidad masculina. Entonces, la alergia al sol puede ser una falencia del lado del padre, una ausencia del lado del padre, o repudio, un padre tóxico, hablaríamos, biológico o doble. Pero también tiene la otra, la acepción, si se quiere, el lado opuesto. El sol genera luz. Cuando nosotros estamos en una sombrita, o ahora más que todo que con todas las tecnologías de las fotografías y los filtros, los TikTok que permiten camuflar todas las imperfecciones del cuerpo humano, de la piel, eh, es como que estuviéramos inconscientemente queriendo estar en una sombrita para que no nos vean las imperfecciones. Estamos en un oscurito, porque sabemos que en ese oscurito no hay luz y no nos van a ver las imperfecciones. Pero cuando hay luz nos van a ver todas las imperfecciones, todo lo que somos en realidad. Entonces hago alergia a la luz. Cuando hablo de imperfecciones no estoy hablando necesariamente de imperfecciones físicas, sino imperfecciones genéricas. Yo puede ser, si es que le enmarcamos como imperfecciones, para mi programa y mi arquetipo, la imperfección es que sea antisocial, por ejemplo. Entonces estoy calladito y estoy ocultito, pero de repente que eso no es ser antisocial, sino que es simplemente que es callado, qué sé yo, o sea, de acuerdo a la cultura y al programa mental que tengamos. Entonces, si es que analizamos por ese lado, no necesariamente es una imperfección física, sino una imperfección que nuestra mente piensa que la tenemos. Pero cuando hay luz, no necesariamente es que esa imperfección que no es física, al momento que se enciende la luz nos van a ver, no porque está ya en nosotros, no es física. Sin embargo, el cuerpo y la mente lo interpretan como que se prende la luz, el sol sale y nos van a ver las imperfecciones, aunque no sean físicas, aunque no sean del cuerpo físico. Por ahí va el tema de esta última alergia. Bueno, voy a dejar de compartir porque tengo algunas, creo, inquietudes en el chat. No sé si me ayuda, por favor, Atahualpa, para tomarnos unos minutitos y seguir con la siguiente hora de las otras relaciones biológicas. Gracias, Giovanni. Qué interesante, y personalmente puedo testimoniar o puedo certificar lo que tú dices, especialmente en relación a la lactosa. Pues en mi caso personal, yo perdí a mi madre cuando tenía 6 años y para mí eso ha sido algo fuerte, durísimo, que hasta ahora he estado en ese camino de sanación y si bien he hecho algunos procesos, no conocía esta relación con la lactosa. Para mí es algo sorprendente y me ayudaría porque eso ya entraría dentro de mi conciencia cuando digo a este momento, qué interesante, no sabía eso. Entonces ahora ya lo sé, entonces mi conciencia lo integra y da un salto. Entonces eso me da otro elemento para comprender por qué tengo este problema de la lactosa y que tiene que ver, por lo tanto, con mi madre, y eso me daría más elementos para mi proceso personal. Así que muchas gracias de mi parte por ese.
Qué Bien. bueno, mi hermana Atahualpa. Antes de dar paso a las dos preguntas, a las dos personas hermanitas que nos están pidiendo la palabra, sí, lo que tú dices tienes toda la razón, pero no queda ahí. Les había dicho que un 60-80% de la solución está en el reconocer. Tú ahora lo has reconocido, pero falta entre el 20 y el 40% que es el acompañamiento, porque habrá que entrar en el inconsciente, recrear nuevamente el momento que viviste. Si hablamos de ti, tú pusiste el ejemplo, perdóname. Entonces, me disculpas desde luego, mi querida Tahualpa, si tomo como ejemplo, pero es interesante para que el resto de compañeras y compañeros pueda tener un poco más de entendimiento, si se quiere que sea más ilustrativo. Habrá que trabajar un poco en el inconsciente, recrear el momento que viviste. ¿Para qué? Para dos cosas. Desde ahí sacarle al consciente y la segunda cosa es hallar la energía que está, porque hay una energía de cajón. Nos podemos sentir súper bien. Podemos hacer cualquier otro tipo de terapias, podemos hacer armonización de chakras, podemos hacernos limpias, podemos hacer un millón de cosas, pero la energía seguirá ahí, porque es un nudo energético. Entonces, con ya la parte terapéutica hay que recrear el momento para hacer vivir, se exacerbe esos síntomas biológicos nuevamente y aparezca la energía. Y por experiencia la energía está en cualquier parte del cuerpo. Y en ese momento, me estoy adelantando un poquito para la próxima clase, y en ese momento mi consultante me indica dónde está la energía y cómo es. Tengo un nudo, tengo una sensación, parece que me quema, parece que se me hunde, parece que no sé qué, no sé cuánto, y ahí hacemos la otra parte terapéutica de descargo de esa energía que es un poquito más esotérico si queremos. Y ahí se soluciona el 100%. Eso nada más. Muchas gracias, tu ejemplo, mi hermano Atahualpa. Sí, gracias también. Bueno, decirte que he hecho algunas cosas en ese segundo propósito, ¿no? Es decir, he hecho algunas formas de interiorización y de despertar de la conciencia para asumir toda esa situación. Pero evidentemente, como tengo todavía el conflicto de la lactosa, quiere decir que no he logrado superarlo completamente y tendría que ir a otros niveles y planos para lograr rebasar todo eso. Bien, muchas gracias. Es- Verónica, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Hola, Tahualpa, ¿cómo estás? Hola, Giovanni, gracias por la clase, ha estado muy chévere. Tengo dos consultas, a ver. La primera en la cuestión que nos estás hablando en las alergias, ¿no? Que se hacen, se ven en problemitas de piel. Dado el caso, por ejemplo, en personas que no están conscientes, ¿no? Te hablo una situación particular que conozco, una persona que ha ingresado al hospital varias veces y la han tenido dormida para, para ponerle medicamento, ha utilizado el mismo medicamento y a la tercera ocasión le produjo una alergia y a la cuarta le produjo una alergia mucho más como un ataque anafiláctico en la que casi muere. Entonces, si no está en un proceso, como decirte, consciente, no está despierto, no tiene ese proceso de trauma despierto, ¿cómo puede recordar el momento de shock en el momento de terapia, digamos, al hacerse una regresión, hablando de entenderle al no consciente en esa sensación? Y la siguiente, igual, ¿cómo puedes trabajar? Y este ya es un tema personal, hablándote, te voy a comentar el tema de mi hijo. Yo he vivido una lucha constante porque, bueno, él ahora tiene 12 años, pero a partir de los 3 4 años él inició siempre con un problemita en piel que le salían unas ampollas como que se le apagaban el cigarrillo. Entonces se le hizo un millón de exámenes de alergias y a la final nunca se logró salir negativo a alergias a colorantes, a polen, a ácaros, a todas esas situaciones. Entonces, en ese sistema, digamos que tienes evidencia que existe un conflicto de separación y que obviamente se va cargando en el tema de los padres cuando son niños. ¿Cómo se trabaja en el tema de los niños para que puedan localizar o cómo entiendes si no sabes alergia a qué es específicamente de lo que se debe observar? ¿Ya? Muy bien. Muchas gracias, Vero. La una cosa, la una pregunta, y siempre es esta parte hay que aclararlo. Cuando hay químicos de por medio, que de la medicina alopática, ya pierde razón el tema energético, psicológico, biológico. Porque ya hay químicos de por medio, y al momento que hay químicos de por medio, ya, si es que entramos ya a profundidad, esos químicos cambian la vibración
primero, y entramos a las terapias cuánticas, a la medicina cuántica. Estos químicos cambian la vibración primero de la partícula subatómica, luego cambian la vibración del átomo, luego cambian la vibración de la célula. Y la célula ya modificada cambia la vibración del tejido, del órgano y del sistema. ¿Ya? Entonces, la química ahí, si es que hay cuestiones químicas, si es que hay alergia a la penicilina y cosas por el estilo, no podemos hacer nada, porque ya es una cuestión química vibracional. Ahí no entra la descodificación. Ahí quien puede entrar es las terapias cuánticas, cambiando la modificación. Terapias cuánticas sean de contacto o sin contacto, que hay varias, ¿no? Empezando con el tema de los ñahuicunas, de los chakras, hay de contacto en los meridianos con el diapasón para mejorar el sistema energético que se llama los meridianos y aportar una vibración, mejor dicho, hacerle que el órgano reconozca la vibración de su frecuencia natural con la que fue creado y se reenergice y con su propia energización, él se vaya sanando. Naturalmente, integrándole con otras terapias, ¿ya? Ahí, entonces, ahí ya no funciona. La otra cosa, la otra pregunta es, dos cosas ahí. Cuando el conflicto está entre, mejor dicho, a la persona antes de los 6 años, tenemos que trabajar con los padres. No podemos trabajar con el niño. Pero sí, pasado de los 6 años, podemos trabajar con el niño. ¿Y cómo se trabaja? Les había dicho, me adelanto un poquito que, pero igual, vale la pena. La primera pregunta, hacernos o hacerle, es ¿desde cuándo? Porque si nos dice más o menos hace unos 6 meses, comencé con esto, ya tenemos una pista. ¿Qué pasó hace 6 meses más o menos? 7, 5, y vamos cuadrando, cuadrando y le vamos recordando hasta que un momento, con nuestro acompañamiento, le hacemos que recuerde el conflicto, el bioshock. Entonces, en este caso, no sé, no me acuerdo, ¿qué edad tenía tu niño, Vero? Cuando él inició esto tenía como unos 3 años. Dejó, digamos, de salirle todo este proceso como unos 4 años y le volvió ahora que tiene 12. Ya, entonces definitivamente está muy clarito ahí. Es un conflicto de padres. Entonces, más bien ustedes, cuando él tenía 3 años, recuerden qué es lo que pasó que le repercutió a él emocionalmente e hizo el bioshock. Y se quedó grabadito en el inconsciente de la criatura. Ahora que ya está, pasó, lo que pasa es que se quedan esos programas en el inconsciente y pasan ahí quietitos. No molestan hasta que, lo que le llamamos el gatillo emocional, hasta que algo nos recuerda ese evento y el cuerpo reacciona, se ponen de acuerdo, les decía, mente y cuerpo para reaccionar de alguna forma. En este caso, piel es separación. Probablemente ustedes no lo sabían, pero le reflejaron a la criatura una eventual separación de alguna cosa. No digo separación, les dije claramente, no necesariamente separación de pareja, es separación de algo material, separación de una actividad o separación de él en alguna actividad que él se sentía cómodo. Entonces vayan ustedes más bien pensando qué pasó hace 4, 5 o 3 años, lo que sea, y qué más o menos le está recordando ahora. Y ahí por ahí pueden ir buscando ya el conflicto, el bioshock y el gatillo. Y ahí pueden ir trabajando. Bueno, estamos faltando un poquito a nuestras normas del curso que habíamos puesto, sino al final, para la tercera, íbamos a conversar de casos personales, pero como ya me adelanté y fui corriendo un poquito y ustedes sabiamente me han captado las ideas, vale la pena. Muchas gracias, Vero. Espero que se haya podido contestar la pregunta. Sí, sí, muchas gracias. Gracias a usted. Gala, tienes la palabra. ¿Cómo estás, Gala? ¿Qué tal? Hola, ¿qué tal? Buenas noches. Buenas noches. Para tener un poquito como una mirada un poco más específica, digamos, vamos a decir, hay personas que desarrollan alergia, ya sea a la lactosa, al pan, etcétera, más también hay personas, y yo lo he visto en niños, a mis sobrinos, ponte, que más bien son obsesionados, ¿no? Tengo un sobrinito que es obsesionado con la leche y la leche y la leche, y también tengo otra sobrina bueno, todo el tiempo la regañan porque todo el rato come pan y como engorda esto, la riñen, pero ella es obsesionada y siempre se está comprando que cositas de este pan, que este sándwich, que cauquitas, y, o sea, pero realmente así como esa obsesión, digamos, ¿no? Entonces,
claramente es otra situación. Entonces, o sea, como sutilmente, ¿cómo sería la diferencia cuando tienen esta, digamos, esta fijación? Ya, perfecto. Muchas gracias, Gala. A ver, le voy a ir guiando para que usted mismo intuitivamente dé la respuesta, ¿le parece? Así es más bonito, porque ahí vamos entrenándonos. Sí, sí, Dos claro. cosas voy a... Ya, muchas gracias, Gala. Vamos a recordar la primera clase. ¿Se acuerdan que yo les decía del famoso tigrecito que era nuestro tigre y que él marcaba territorio con su orina normal? Cuando él marcaba territorio, él estaba seguro de los 4 instintos de supervivencia que les mostré en la diapositiva inicial. Pero luego él supo de que vino otro tigre e invadió su espacio. Entonces, este tigre, el nuestro, su cuerpo, intuitivamente, modificó sus riñones para que ya no orine normal, hizo una insuficiencia renal momentánea para que orine mucho más fuerte, su olor y su energía sea más intensa, de tal forma de que si viene el tigrecito invasor, huela ese olor y diga, no, pues este es un señor tigre, un tigre de 10 metros o de 5 metros de grande, grandote, mejor no entro. Cuando el tigre ya, en nuestro tigre, percibe de que ya no tiene que poner límites, regresa a su estado natural. Así funciona el cuerpo. Con esa analogía, más lo que le voy a decir, la otra pista, ya habíamos hablado, agua es madre. ¿Qué tiene el agua? Tiene lactosa. Lactosa es azúcar. Azúcar es dulzura de la madre. Entonces, ¿cuál puede ser el simbolismo? Que su cuerpo, no su consciente, su inconsciente en conjunción con su cuerpo, le está diciendo, ya le di las pistas. Bueno, continúo, mi querida Gala, perdóneme. ¿Qué le está diciendo su cuerpo? Tengo necesidad. A quien tiene esa obsesión a los lácteos, me está faltando agua y dulce de la vida. ¿Qué me está faltando? Madre. Me está faltando cariño de la madre. Entonces, al momento de que, si usted puede recomendarles de que trabajen y le hagan entender al inconsciente, claro, ya es con protocolos y este asunto, pero así de simple, de reconocer de que ya, ahora sí, ya estoy con mi madre todo el tiempo, ya no necesito suplir su cuerpo, su inconsciente, ya no va a tener que reemplazar algo con algo. En este caso está reemplazando. ¿Se acuerdan que les dije? El cuerpo siempre reemplaza algo por algo que le falta por algo, y no necesariamente es lo que nosotros queremos. Su cuerpo está queriendo, intentando reemplazar, inconsciente con cuerpo, un cariño de repente de su madre con lo que le representa a la criatura, al niño o niña, que es la leche, y se obsesiona. Lo mismo exactamente sucede con el lado del pan. El lado del pan habíamos hablado que nace de la semilla y la semilla es el padre. Intuitivamente su cuerpo está diciendo, necesito padre, necesito acompañamiento, necesito el cariño de mi padre, y el cuerpo reemplaza esa falta de cariño por el pan, porque siente su cuerpo que el pan es el padre. Así es la relación. No sé si le contesté la pregunta, mi estimada Gala. Sí, solamente, o sea, disculpe si estoy un poco esquemática, pero entonces como que la alergia mostraría un conflicto, mientras que esta obsesión por el alimento significaría algo así como eso, la falta, la necesidad, digamos. Exactamente, No sé. Ah, ya, exactamente, exactamente es eso. Recuerden también lo que les decía, no confundamos el síntoma biológico con la emoción. Síntoma biológico es lo que se presenta y el cuerpo nos está avisando como una alergia, y luego veremos ya problemas de riñones, veremos problemas del sistema angioneumático, o sea, pulmones, garganta y todo el asunto. Son ciertas como enfermedades que nos da, pero para nosotros son síntomas de la biología del cuerpo. Y la otra es una emoción, la emoción de la necesidad. Pero en este caso funciona del un lado o como el otro lado, como usted sabiamente lo acabo de comentar. Podemos continuar, mi querida Atahualpa. Sí, muchas gracias. No olviden a los demás que lo que decíamos, que la tercera sesión iremos a casos personales. En todo caso, algo avancemos, pero tratemos de permitir de que Giovanni pueda continuar con la exposición para poder de esta manera ir teniendo más elementos.
Juku, ¿qué tal, Juku? ¿Cómo vas? Muy buenas noches, Atahualpa. Buenas noches, Giovanni. Muchas gracias por tu exposición. Buenas noches, hermanos, hermanas. Buenas noches, Jucu. Es una pregunta, bueno, más que nada, a ver, sabemos de que todo lo que, toda la información desde mi sentir, todo lo que estás exponiendo es en una situación pura, ¿no? Pero vivimos en una época también en el que el alimento de por sí viene ya dañado, ¿no? No se puede comparar, digamos, la ausencia de agroquímicos o la ausencia de hormonas, por ejemplo, en el caso de las vacas, el trato que tienen, ¿no? La industrialización, digamos, del agro ha generado también distorsiones y enfermedades en nuestros alimentos, ¿no? Entonces, ¿cómo tú puedes, digamos, diferenciar cuando es, digamos, una alergia, un celíaca que es alérgico a a los agroquímicos o a algún intolerante a la lactosa que es más por las hormonas o de dónde viene la leche, que una condición, digamos, que depende de un bioshock, es decir, una condición emocional la que genera la alergia? Esa sería mi pregunta. Gracias. Perfecto, Jucu. A ver, ahí siempre yo voy a expresar las varias opciones que existen y voy a manifestar lo siguiente. Cuando nosotros nos alimentamos, ya no entra en esta área, pero es importante y, eh, con esto aclaro algunas cosas de lo que decía Tahualpa. Está bien las preguntas siempre y cuando vayan relacionadas a medida que vamos avanzando con el curso. Entonces, que no hemos visto otras cosas, dejaremos para la próxima, cuando ya veremos las otras cosas, ¿ya? Entonces, considerando que sí está relacionado, diríamos que nosotros no solamente nos alimentamos con la química de los alimentos. Todos los alimentos, por el hecho de tener color, ya tienen su propia energía. Si es que sabemos desde la sabiduría ancestral, el enebra, todo tiene energía, que en nuestro mundo nosotros le llamamos el famoso samisinchi, que es el hálito de vida, ¿ya? Los alimentos, desde luego, tienen esos hálitos de vida, tienen su propia energía. Y nosotros no nos alimentamos solamente de la química, sino también de la energía. Y con justa razón, Juku nos dice, sí, y hay alimentos que son transgénicos, son mutados genéticamente. Y esa mutación genética ya cambia el estado vibracional original de creación y de fundación que el creador dio. ¿Ya? Entonces ya no nos estamos alimentando de la energía pura, por así decir, sino una energía ya modificada. Ahora ahí vienen dos factores. Esa es la segunda parte. Cuando creemos que es cuestión ya química, nos vamos por el otro lado, que sería lo sintético. Entonces podemos hacer una conjunción de las dos cosas. Primero vamos por el lado puro, como tú mismo lo dijiste, de un programa mental, pero sigamos con un programa mental ahora a lo sintético y sigamos buscando y agotemos todos los esfuerzos para encontrar el BioShock emocional. Si es que ya no existe mismo y no podemos encontrar, hemos pasado mucho tiempo ocultando, ya definitivamente es un tema químico, que les había dicho el tema químico, ya no entramos, porque ya es la energía propia de los órganos, la vibración propia de los órganos es tan sensible que cuando entran químicos, el químico es 1000 veces vibracionalmente más potente que la propia vibración del cuerpo y definitivamente va a influir. Entonces ahí ya no entramos y no podemos entrar con las terapias cuánticas que les comentaba, que ya es otro mundo y ya entran otras cosas de por medio. Y lo mismo sucedería con esto, termino esta respuesta. Sí, tienes razón también nuestros hermanos vegetarianos. Cuando nos alimentamos de carne, ajustando la pregunta de Juku, perdón, sí, o sea, el estado energético vibracional del animalito cuando fue despostado, por decir en términos bonitos, no fue el mejor, pues. Entonces tenemos esa vibración, pero infortunadamente como seres humanos tenemos todavía biológicamente el instinto de comer carne y necesitamos. Tampoco está mal, pero sí hay cosas que hay que considerar para poder hacer un trabajo energético
ya entrando en las terapias complementarias, como para descargar ese estado vibracional de donde vino la carne, conscientes desde luego. Claro, si no somos conscientes, nos comeremos todos los días unos 400 gramos de bife y nunca hacemos un descargo energético, naturalmente nuestro estado vibracional va a ser muy complicado. Pero si somos conscientes, podemos alimentarnos. Hay muchas técnicas para poder hacer ese descargo. De hecho, cuando tenemos la costumbre, entre otras cosas, también yo he cultivado el tema del Reiki, por así decirlo, aunque no sea andino, pero es energético. Entonces, todos los reikistas, si ustedes nos miran y ahí nos identificamos cuando estamos en un restaurante, energizamos a los alimentos, pedimos permiso, agradecemos a quien sea, ahí en nuestras religiones, y ponemos nuestras manos sobre los alimentos. Estamos como neutralizando un poquito el estado vibracional modificado que vino a la carne, por ejemplo. Entonces, estoy consciente, pero estoy consciente de lo que me alimento. Y ahí viene otra última cosa y con eso termino. La alimentación consciente, igual que la respiración consciente, todo consciente, nos hace conscientes. Por lo tanto, como moraleja, cuando nos estemos alimentando, miremos el color de la fruta. El color también es una vibración que aparece a través de los fotones en nuestra retina y le convierte en una vibración nuestro cerebro y se va al organismo. Estemos conscientes de lo que estamos alimentándonos. Ya la sociedad que nos ha llevado esta parte colonizadora, si se quiere, por ponerle un nombre, a que estemos leyendo el periódico, viendo la televisión, en el celular y comamos lo que comamos. No se trata de llenar la barriguita, se trata de alimentarnos con energía. Estamos acostumbrados a que solamente el alimento sea para la barriguita. No, y el alimento es energía para todo el cuerpo. De ahí nacen muchas cosas. El sol también tiene su energía, el agua tiene energía, también extremadamente, se dice que se puede vivir solamente con el aire, agua y sol, pero ya necesitamos un nivel de conciencia bastante más elevado. Con eso terminaría de responder la pregunta de nuestro hermano Juco. Muchas gracias. Gracias, Giovanni. Brigitte, ¿cómo estás, Brigitte? Hola, buenas noches. Yo quería hacerte una pregunta, Giovanni, que es en el caso de las congénitas, por ejemplo, los bebés con dermatitis atópica nacen con las uñitas así como con blonditas en las uñitas de los pies, y al nacer ya reconocen y a uno le dicen, oye, hay una dermatitis atópica aquí, o con las primeras enfermedades respiratorias bien tempranas, muy tempranitas, digamos, y les hacen una radiografía y resulta que los tórax, las costillas, digamos, de los niños que hacen asma o que tienen la posibilidad de desencadenar asma, tienen el tórax más levantado. Entonces le sacan una radiografía y se mira. ¿Eso tiene que ver con algo más transgeneracional? ¿Cómo uno puede explicar esto? Exactamente, Brigitte. Bueno, me emociona que hayas encendido tu cámara para podernos mirar, porque ahí es bonito ahí conversar. Muchas gracias. A ver, primero, hay varias cosas, ¿no? La una, congénito, nosotros le llamamos transgeneracional, porque es una energía que viene de generación en generación, ¿ya? Y alguien tiene que trabajarlo para descodificar y liberar esa energía. De lo contrario, les puse el ejemplo la clase pasada de las personas violadas, por ejemplo, es una energía muy densa, que si no se expresa, si no se la trabaja, casi siempre va a ir de generación en generación. Entonces, eso nosotros les llamamos transgeneracional, más bien acusando la parte energética. Ahora, tú me dices, por ejemplo, el problema de las uñitas. Ya, no hemos hablado de ese tema, pero vale la pregunta. Ya. ¿Qué significan las uñas en un gato, por ejemplo? El gato aruña. ¿Cómo? ¿Para qué? Protección. ¿Sí? Las uñas, sin embargo, acuérdense que somos animalitos. Además de que sirve para trepar, para atrapar algo, también es protección. Entonces, la relación síntoma biológico de deformación de las uñas puede significar varias cosas, como puede significar que transgeneracionalmente no puede atrapar algo.
Las uñas sirven para atrapar también. No puede trepar algo. Estoy hablando metafóricamente hablando. El animalito trepar un árbol, nosotros porque trepar son algo. es como la cosa de prevención, porque son las uñitas de los pies las que tienen esa modificación. Y a mí me ha sorprendido mucho porque lo he visto en muchas veces y yo sé, digamos, que bueno, y cuando crecen tienden a encarnar y, ¿cómo se llama?, a apretar la punta de los dedos, y eso está relacionado con la angustia, digamos. Sí, es justamente ese estrés. La diapositiva anterior, ¿se acuerdan de la biológica animal? Él quiere expandirse, él quiere crecer en la vida, pero tiene un límite como animalito que es. Todos somos animalitos, repetiré eso varias veces. Y siempre tenemos que relacionar así. El animalito tiene el instinto y tiene su libertad de cumplir sus necesidades, las 4 que había puesto ahí, las biológicas. En este caso, por ejemplo, sería de trepar para escapar o para cazar o para movilizarse o para cosechar un fruto. Tiene la necesidad de atrapar, con las uñitas también atrapa. Y la necesidad principal, que en este caso sería el síntoma biológico, de defenderse, porque las uñas también, instintivamente, nosotros como que queremos defendernos. De hecho, las mujercitas se defienden de esa forma, aruñando, ¿no es cierto? Ya, ya extremando el ejemplo. Entonces ahí el transgeneracional como Bioshock, si se quiere, el conflicto es transgeneracional de defensa. Lo diría categóricamente. Entonces habrá que buscar transgeneracionalmente un conflicto de defensa. Puede ser de la abuela, puede ser de los padres, pero siempre hubo un conflicto de defensa. No se pudieron defender y se carga energéticamente. Y si es que nadie lo resuelve, nadie lo trabaja, nadie lo expresa, nadie lo digiere, nadie lo lleva al consciente como lo estamos haciendo ahora, se pasará esa energía de generación a generación. Muchas gracias. Muchas gracias, Brigitte. Hay una pregunta en el chat, te voy a leer y por favor tú decides si la contestas ahora o si no la próxima sesión, porque se nos está yendo el tiempo. En todo caso lo leo. Dice, tengo un caso de tricotilomanía, es decir, que se come el pelo. La niña tiene 12 años. En un breve diagnóstico es problema con el padre. La niña nunca dijo nada. La madre y el padrastro no se dieron cuenta. Ahora la van a operar porque apareció un abultamiento en su abdomen, lado izquierdo. Como ya todo pueden deducir, es una bola de pelo en su parte digestiva. Gracias, Atahualpa. Sí, a ver, aquí es tema, no lo vamos a resolver ahora porque necesitamos primero el sistema digestivo. Vamos a ver, estamos por sistemas, ¿no? Primerito, lo más fácil, fuimos por el lado de las alergias y piel. Luego vamos a trabajar el tema de sistema angioneumático, riñones y por último, también vamos a ver un poco el cáncer, problemas mentales, mejor dicho, de dolores de cabeza y cosas por el estilo, que son los básicos, y dejaremos para el último, que sería la otra clase, ya temas de estómago, intestino delgado, intestino grueso y colon, que Muy tienen bien. relación, les dejo la pista, la inquietud, les dejo picados con la falta de digerir. No digiero algo y tengo problemas de digestión. Más el tema del pelo, que es otro tema que veremos la próxima clase, y ahí empatamos las dos cosas. Así como hemos estado empatando, por ejemplo, piel, separación, agua madre, se van empatando. Piel, separación, semilla padre, se van empatando. Y así empataremos la próxima clase, pelo, alimento, no digiero, y ya les doy las pistas, pero les dejo picados para la próxima clase más bien. Bien. Esto de picados, por cierto, no sé si lo entienden, es un típico ecuatoriano, ¿le entienden ustedes? ¿Alguien lo Sí, sí, entiende? Sí. Porque es Se muy dice como quedar metido. Mm, No, es como dejarles en expectativa, con ganas. Es algo que usamos los ecuatorianos. Te dejé picados, si le dejas con ganas, con algo que quieres para después, para el futuro. Bueno, solamente era por ecuatorianismo, digamos. Bien, entonces, para que descanse un poquito, Giovanni, nomás era. Entonces, podemos seguir, hermano. Muchas gracias. Sí, justamente eso les dejo con ganas. Lo que pasa es que a veces nos va ecuatorianismos o quichuismos
A veces como que ya la costumbre, me disculpo por eso, pero vale la aclaración, ahí está nuestra hermana Atahualpa para ir aclarando estos detallitos. Bueno, vamos continuando. Vamos a entrar a la tercera etapa que tiene que ver donde tengo acá, discúlpenme que tengo algunas, perdón, un segundito, voy a cerrar las diapositivas que ya no estamos mirando para que no me confundan y pongo las diapositivas, le tenía abiertas por si acaso tenga que regresar alguna, pero ya no voy a regresar, entonces ya, si no me estaban confundiendo. Perfecto, ahí estamos. A ver, vamos a trabajar ahora un poquito, a analizar, así como estamos analizando directamente, ¿no? Todo lo relacionado al sistema, nosotros le llamamos sistema angioneumático, que nace desde la respiración y termina en los pulmones, ¿ya? Siempre nosotros estamos mirando un poco y relacionando intuitivamente conflictos con respiración, con tristeza muchas de las veces, pero vamos a analizar un poquito más profundamente. Bueno, aquí les dejo igual, ya me pidieron, les ofrecí para mañana las diapositivas, todas desde la otra clase a esta clase, con todo gusto, para que puedan leer tranquilamente. A ver, cuando nosotros no tenemos aire, mejor dicho, los pulmones, ¿qué es lo que hace? Los pulmones convierten el gas que nosotros respiramos, entre otros gases, no solamente respiramos oxígeno, tenemos nitrógeno, tenemos carbono, tenemos argón, tenemos algunos otros componentes químicos y gases en el aire. Los pulmones, ¿qué es lo que hacen? Transforman ese aire, recuperan el oxígeno, ¿sí? Y a través de las fibritas pulmonares, llamadas también ¿cómo se me fue el nombre? Neuma es aire, bueno, ya les digo el nombre. Pasan el oxígeno a la sangre para que el sistema sanguíneo se encargue de oxigenar a todos los órganos, que lo contrario no funcionarían desde el punto de vista químico, ¿ya? Entonces, todos los conflictos relacionados con pulmones o con sistema angioneumático, antes de eso, ¿qué sucede si no tenemos aire? Nos falta la respiración. Síntoma biológico, falta de respiración. Y si nos falta la respiración, nos morimos ahogados. Entonces, el primer conflicto viene dado desde cuando estábamos en el vientre materno. En el vientre materno estábamos dentro de un líquido amniótico, que ya de por sí tenía oxígeno, ¿ya? Entonces, cuando hay problemas del sistema angioneumático, el primero, porque hay varios, puede relacionarse cuando nos faltó el líquido amniótico o cuando éramos criaturas, el cordón umbilical se nos puso alrededor del cuello, ¿ya? Y aunque no racionalizábamos, pero sentíamos que nos íbamos a morir. Claro, después se aflojó el cordón, pero ya teníamos ese primer conflicto programado en el inconsciente cuando inclusive sea bebé. Entonces, ese conflicto que ya se programó, cuando hay algo relacionado con eso en el BioShock, se dispara el gatillo emocional y cualquier cosa que tenga que ver con lo que acabo de comentar nos va a recordar muerte y haremos problema de falta de aire. ¿Ya? Bueno, en nuestro caso no funciona que el ejemplo que está ahí. Se dice pues que después de la primera y la Segunda Guerra Mundial, había muchos conflictos de pulmones transgeneracionalmente hablando hasta la cuarta generación, simplemente porque había programas mentales, como ejemplo nada más les digo, para que me entiendan, habría programas mentales del gas mostaza, que murieron con gas mostaza, se quedó esa energía de una generación tercera hasta la cuarta generación, que ya por allá hubo gente que descodificó y se dio cuenta que era su codificación transgeneracional. Tengo miedo a morir. Cuando estamos con un miedo a morir permanente, ¿cuándo me iré a morir? Si tenemos el miedo a morir, necesariamente haremos síntomas biológicos relacionados con los pulmones. ¿Ya?
sigamos avanzando. Tengo la impresión de ahogarme. Aquí viene una cosa paradójica, muy demostrada, desde luego, que siempre se dice que él, y paradójico le digo porque es algo medio raro, pero tiene su lógica. Se dice que el cigarrillo es cancerígeno y da cáncer a los pulmones. Aquí hay una gran diferencia y es comprobado por la ciencia realmente esto, ¿ya? En realidad, el cigarrillo o el humo del tabaco no es el que produce el cáncer. Lo que produce es el síntoma biológico relacionado con el cigarrillo. ¿Qué quiero decir con esto? Que yo si me fumo un cigarrillo relajado para disfrutar la nicotina de mi cuerpo, en mi cuerpo y estoy relajado, estoy disfrutando, no pasa absolutamente nada. Y no le digo yo, lo dice la ciencia. No pasa absolutamente nada. Pero si yo fumo un cigarrillo cuando estoy estresado y estoy, qué bestia que se acabe el mundo, y estoy con iras y me fumo el tabaco para quitarme esas iras, relacionaré esas emociones con el cigarrillo y me hará cáncer a la parte que está afectando esta emoción, que en este caso es los pulmones. Luego tendré falta de aire, pero ya será no solamente síntoma emocional, sino será biológico porque ya se dañaron los pulmones. ¿Ya? Por eso pongo ahí, aquí podemos ver la relación entre el tabaco y el cáncer. No es el tabaco, sino las circunstancias por las cuales estoy fumando. Si uno fuma tranquilo, no desarrolla cáncer. Si alguien fuma porque está nervioso, agrava su situación. ¿Ya? Eso en cuanto un poquito al tema de los pulmones. Sigamos. Relacionando un poco con la tristeza, les había dicho, y este es muy clásico. Bueno, aquí en el lado derecho estoy combinando un poquito con la medicina china, la teoría de los 5 elementos. La teoría de los 5 elementos nos dice que la tristeza está relacionada con los pulmones. Y es muy evidente. Y ustedes me van a dar la razón. Cuando estamos con una tristeza y no la expresamos y la seguimos viviendo en soledad, es como que nos tragamos esa tristeza y no nos tragamos hasta el estómago, nos tragamos y nos queda en la laringe, nos queda por ahí. Casi siempre vamos a hacer gripe. Es el primer síntoma biológico. Desde luego que no sea virus. Y si aún así es virus, cuando esa emoción, ya nos vamos al otro lado de la cuántica, cuando, recordando así rapidísimo, nada más, nosotros tenemos 7 chakras principales. Uno de esos es el chakra laringio. Aunque me desvío un poquito del tema, estos chakras lo que hacen es, cuando están abiertos, asimilar y absorber la energía cósmica que les llamamos el Sami, que es la energía, el hálito de vida, que les dije que tiene todo, inclusive los alimentos, nosotros absorbemos a través de estos chakras. Y en este caso, el quinto chakra es el chakra laringio, que se nos cierra por no expresar. Al momento que se nos cierra, el sistema angioneumático pierde su propia energía. Y cuando pierde su propia energía, es lo que la medicina alopática dice, se han bajado las defensas. Claro, ya no tiene energía propia el sistema. Y ahí sí entra cualquier virus o cualquier bacteria, y ahí sí nos da una enfermedad bacteriana o viral. Se convirtió en un síntoma biológico, pero nace de una emoción. Entonces ahí como conclusión, en este caso, por ejemplo, es si estamos con un problema emocional, en este caso de tristeza, es expresarlo. Y ahí viene lo que acabamos, siempre caeré en lo mismo, que hablamos la otra clase. Este tipo de emociones muy pocas veces se da cuando se vive en comunidad, en el Ailiu, porque ahí se expresa, porque ahí la comunidad no es que obliga, pero brinda las facilidades para poder expresar. Y les dije igual la primera clase, ustedes inclusive se ven las películas de vaqueros, cuando los Sioux o los Apaches hacen el círculo de la palabra. ¿Qué es lo que están haciendo? Encienden un fuego porque conocían el tema energético, que el fuego es purificador. Por ahí se van y se transmutan, ni siquiera se mutan, se transmutan las energías. Entonces, en el círculo de la palabra, cada uno estaba expresando y naturalmente, en este caso, el principal de la tribu, si queremos decirle así, en nuestro caso sería el Hampiruna, el chamán, si quieren ponerle un nombre, el hombre sabio, hombre o mujer medicina. Él expresará lo que está
sintiendo en ese momento que su comunidad está viviendo y luego cada uno estará expresando. Entonces, ya en ese tipo de medicina es muy difícil que alguien se quede viviendo en soledad, pero en nuestro medio, ya en el occidental, en esta sociedad que vivimos, por los antecedentes que les había comentado de pertenecer a la sociedad al clan, nos quedamos tragados y nos guardamos. Tenemos una tristeza por algo, pero no, queremos nosotros solitos porque así hemos sido programados y solitos nos aguantamos. Y cuando nos aguantamos solitos, problemas pulmonares. Sigamos. ¿Ya? Bueno, eso lo veremos ya cuando veamos riñones también, ¿ya? Es que alcanzamos hoy, si no, la próxima clase no hay ningún problema. Bueno, aquí está la descripción ya un poco biológica y todo el tema. Ahora, quisiera conversarles esta partecita del aire, que les dije así como un tip al comienzo. Casi siempre los problemas de falta de aire que están relacionados con los pulmones es que nos están quitando el aire. ¿Ya? Nos están quitando y nos están asfixiando. Y aunque les puse como ejemplo, les vuelvo a repetir ahora. Era una docente de una escuela que tenía su oficina. Y su oficina ventilada, desde luego, nunca le faltaba el aire y todo el asunto. Sintió de que vino otra docente con una asignatura parecida, por así decir. Y de paso le toca compartir la oficina. Por más que las ventanas estén abiertas, no es el aire químico, no es el aire físico, no es el viento el que le está faltando. Es una relación, es un simbolismo de que alguien le está quitando el aire. Químicamente imposible que le quite el aire. Insisto, ventanas abiertas, pero él está sintiendo de que alguien le quite el aire y hace problemas pulmonares. Entonces, ¿qué es lo que hay que hacer ahí? Me pregunto, ¿desde cuándo? Y me dirá, desde tal fecha, y comenzaré yo a trabajar y preguntarle hasta que un rato me dirá, a ver, si nace desde que viene mi compañera profesora y me invade la oficina, y ya está por ahí el tema, ya está casi encontrado. Entonces, ¿qué será? Volver a la emoción. Igual, les había dicho, volver a la emoción que generó el conflicto, entre comillas, engañándole al inconsciente para que vuelva a recrear y se exacerbe la emoción y yo le puedo encontrar como terapeuta la energía y le saco esa energía. Y luego hago trabajo ya consciente y le voy encaminando y le voy guiando para hacerle reconocer qué es lo que pasó, que ahora ya no es, que ese pasado ya no existe, que el futuro tampoco existe y que hay que vivir ahora y ya pasó. Y justamente en las palabras estoy diciendo, no es el aire físico, sino es el aire emocional. Por eso es la que está ahí. Otra clave, la clave principal aquí es peleas por territorio. Casi siempre es peleas por territorio. Que le está faltando el aire, ¿no? Bueno, acá hay la parte teórica, biológica, que también tiene que ver con lo que le estoy comentando, que no es, hay varios caminos, ¿no? Entonces, otro de los caminos es, por ejemplo, la laringe-faringe, tiene 3 funciones, reparte el aire y también reparte los alimentos. Ambas cosas. Cuando hay problemas de laringe o de faringe, también puede ser, por eso hay que investigar más, puede ser decisiones. Decisiones de qué camino es. ¿Camino para el alimento o camino para el aire? Ahora es tiempo para el alimento o es tiempo para el aire. Entonces, ahí vienen decisiones. Me equivoqué de camino. ¿Y ahora qué hago? ¿Estoy haciendo bien lo que estoy haciendo? Y así una serie de conflictos que van relacionados con el sistema angioneumático. Y el poder de la expresión, lo que les había comentado hace un momento, ¿ya? Es un órgano de fonación. En el animalito, la biológica animal, el animalito, digamos, el mismo, para no desviarnos, del mismo tigrecito que teníamos,
Él quiere comunicar, si quiere llamar, ¿se acuerdan que en el último cuadro teníamos ahí la parte social con sus congéneres? Entonces, ¿cómo él les llama a sus congéneres? Haciendo un sonido que reconocen sus congéneres. En este caso es un rugido. Pero claro, si es que ese tigre hace un miau como un gatito, no le van a reconocer a 10 kilómetros de distancia. Entonces, ¿qué es lo que va a hacer? Va a mutar su órgano de fonación. Al momento que muta su órgano de fonación, va a ser más agudo, va a ser mucho más fuerte, más intenso, y le van a escuchar sus congéneres y le van a venir a ver. No solamente le van a venir a ver, sino que ahí se comunica cuando está en tiempo en celo, cuando quiere reproducirse, cuando ha cazado y está llamando para compartir el alimento, o simplemente está avisando que está ahí. Hay muchos significados. Entonces, ya haciendo la analogía con el ser humano, ¿qué puede significar también estos conflictos? Que estoy necesitando comunicarme, todo lo que acabo de decir en la biológica, perdón lo que voy a decir, aunque suene gracioso, pero es así, comparando con la biológica animal, estoy en celo, pero no puedo expresar. Entonces tengo que tragarme eso porque no puedo aumentar más mi órgano de fonación, no puedo gritar. Entonces hay un límite a mi crecimiento como ser humano en la necesidad biológica de la reproducción. No puedo gritar más. Y como no puedo gritar más, no es que grito más, porque yo no voy a gritar, véngase que quiero reproducirme, como hace el tigrecito. Simplemente estoy con esa necesidad biológica, pero no puedo de alguna forma comunicar esa necesidad que tengo. Y me quedo tragado porque no puedo expresar. No sé si es que me captan la idea, si no lo aclaramos de otra forma. ¿Ya? Bueno, paremos un poquito aquí a ver si es que hay preguntas en el tema de pulmones y si no, seguimos con riñones. Ya estamos, no, nos falta bastante todavía. Ahí ustedes pueden ver las diapositivas al lado izquierdo, pero de todos modos, no sé si hay preguntas en el tema de pulmones para ya cerrar este tema. No sé, mi querida Atahualpa, si es que hay preguntas. No, al parecer no. Solo decir un poco para reír también y hacer que tomes un descansito. Algo que dijo Giovanni también me hacía sonreír cuando dijo, ¡qué bestia! Es otra forma típica que tenemos los ecuatorianos y cada vez siempre utilizamos en muchas ocasiones. ¡Qué bestia! ¡Qué tipo! ¡Qué cosa! Para cosas de admiración o de rechazo, ¿no? ¡Qué bestia de comida! ¡Qué bestia! Como diciendo, qué especial, qué grande, ¿no? Entonces, eso también es otra de las formas que utilizamos mucho este qué bestia, ¿no? Pero que tiene más un sentido a veces de admiración o al otro extremo también. Sí, no hay más preguntas. Sigamos. Que sí Muchas hay, gracias. Carlos. Muchas gracias, Carlos, Carlos. Sí hay una Atahualpa. preguntita. Sí Claro, hay una claro, con todo preguntita. gusto. Carlos, dale. Sí, hola. Buenas noches, Giovanni, maestro Buenas Giovanni. noches. Muchas gracias ahí por todo el conocimiento que nos entrega. Tenía, bueno, es entre pregunta y comentario a la vez, que me da mucho sentido que tiene que ver con la enfermedad que ha sacudido acá últimamente estos 2 años a todo el mundo y que afecta fundamentalmente los pulmones. Me refiero a este SARS-CoV-2. Y que me parece también paradójico de que el gran síntoma es atacar el pulmón. Y yo bueno, quiero contar mi experiencia porque a mí me contagié con este virus y la verdad es que me afectó de una manera extremadamente fuerte mis pulmones. Pero, bueno, yo después, analizando también todo, el día que me afectó mis pulmones fue un día muy triste para mí, porque digo triste porque tuvieron recuerdos. Bueno, te cuento, mi madre dejó este mundo porque tuvo un cáncer al pulmón. Y a mí el día que me afectó mucho este virus era el Día de la Madre. Entonces recuerdo bien que tuve tristeza, ¿no? Y bueno, me afectó tanto que me llevó estuve en el hospital y tal, estuve con aire.
pero resulta muy extraño porque, bueno, yo practico la apnea y el buceo. Y en una, bueno, y juntándolo con la última presentación que tú decías respecto al habla, a mí siempre me ha costado mucho expresar a partir del lenguaje. Entonces, lo que tú estás expresando me llena de sentido muchas cosas que he vivido, ¿no? Que he vivido en términos experienciales. Entonces, quería agradecerte y también preguntarte qué crees tú de que esta enfermedad que está atacando al mundo afecta mucho a los pulmones. ¿Qué será, no? Es como una pregunta. Gracias. Muchas gracias, mi hermano Carlos. A ver, ahí hay varias cosas, ¿no? Respondiendo a la pregunta, insistiendo en esa parte del sistema angioneumático. Comenzaré diciendo, nosotros ahora somos afortunados de vivir una nueva época. Salimos ya de la época del oscurantismo. Nosotros en el mundo andino les llamamos este nuevo Pachacutic. En el New Age, por poner un adjetivo, lo llaman la edad de Acuario, donde que el oscurantismo ya dejó de lado y todas las ciencias ocultas, por así decir, ahora se han ido develando. Y de ahí nacen muchas cosas contextualizando ahora. Por ejemplo, la conciencia y el sentimiento de respeto a la Pachamama. El extremismo también, el pachamamismo, que no comparto. La ecología, por así decir, se han puesto de moda. Bueno, se van manifestando este tipo de cosas, lo que hablamos igual, el vegetarianismo, el veganismo, un poco más de conciencia. Entonces, sin entrar en teorías de la conspiración, desde luego, definitivamente que hay muchas personas y entidades, inclusive hablemos, que no les conviene realmente que se vayan develando estos misterios y no nos quieren que no seamos místicos, sino que sigamos en la época del oscurantismo con fines, bueno, energéticos, económicos, cualquiera sean, de dominio todavía. Sabemos que hay personas y entidades dominantes del mundo, lo que se suele decir los dueños del mundo, y que cada minuto que yo trabajo estoy alimentando, aunque sea centavos, pero estamos alimentando a los dueños del mundo, quiera o no, de alguna forma les llega, tanto en cuestión energética como en cuestión económica, material, o sea, las dos cosas, espiritual, material y energética. Entonces, desde luego que, por ejemplo, para mi criterio, hablo mi criterio muy personal, este virus fue creado justamente con los fines que estamos hablando y haciendo colación a lo que nos dice nuestro hermano Carlos, afecta definitivamente al sistema de la expresión. ¿Y cómo nos quieren callar? Y no es callar expresión verbal que me estoy refiriendo, sino nos quieren callar energéticamente y espiritualmente, porque sí ha habido una sesión de la espiritualidad en esta época de este nuevo Pachacutic, porque en el mundo andino todo es cíclico, ¿ya? Entonces, como cíclico en espiral, desde luego, entonces como que se va aprendiendo y se va expandiendo y a esas personas, entidades, como quieran llamárseles, no les conviene. ¿Y cómo nos frenan? Con la expresión. No la expresión verbal realmente, porque si es que hacemos analogía a la expresión verbal, es justamente lo que está pasando aquí en el Ecuador, que estamos en unas huelgas, todo el mundo grita, todo el mundo se expresa con carteles. No me refiero a eso, es una expresión emocional, energética y espiritual. Y claro, la relación de expresión, aunque sea energética y espiritual, viene, valga la redundancia, relacionada con el sistema de la expresión, el chakra laringio que les decía. Y casualmente nos hacen poner las mascarillas. Casualmente se contagia a través de este sistema que no es solamente fonador, sino también es de respiración y que tiene los dos conductos también para alimento y para respiración que les dije anteriormente. Entonces, si es que nos ponemos a pensar por ese lado, como que algo está pasando, como que algo hay más allá. Entonces, desde luego que sí viene el criterio de que fue creado justamente para poder quitarnos ese don de la expresión mental, expresión corporal, expresión espiritual y expresión energética. Porque siempre habrá de la mano la dualidad en nuestro mundo. Por ejemplo, cuando yo digo,
visión, no estoy hablando de la visión. En el mundo occidental se hablará necesariamente de la visión de los ojos, los fotones que les decía, pero en nuestro mundo también hablaremos de la visión, que podría llamarse como intuición energética de nuestros ojos. Lo mismo sucede también en la expresión, no necesariamente es la expresión física, corporal, sino también la expresión energética, como que fuimos ya comenzando a despertar y fuimos comenzando a expresar ese despertar, energéticamente hablando, y ahí nos frenaron, nos quieren frenar, pero les vamos ganando porque la luz tiene que ir siempre sobresaliendo ante la oscuridad. Ya cambió de Pachacutic y la ciencia maya ya lo predijo en el 2012, cuando todo el mundo se rió de que se va a acabar el mundo y no se acabó nada del mundo, simplemente fue una metáfora relacionada con el cambio de época. No es que se acabó el mundo, pero sí cambió de época. Y ellos, esta filosofía maya de Mesoamérica, mexica, de los pueblos toltecas inclusive, tienen mucho más desarrollado esto, solamente haciendo colación a lo que nos comenta nuestro hermano Carlos. No sé si queda contestada la pregunta, ahí cada cual interprételo como lo guste, ¿no? Pero esa es mi interpretación, pero tenemos que lucharla, ¿no? Tenemos que seguir despertando el hecho de que ustedes ya hayan buscado este camino de las terapias alternativas. Como yo siempre lo digo, antes de sanar, primero tenemos que sanarnos, y nuestro inconsciente, o también llamado el doble cuántico, primero busca sanarse para poder sanar. Entonces, casualmente las preguntas y bienvenidas son para sanarnos nosotros y luego para sanar. Pero esa es la parte de la medicina del despertar, pero ya hay un despertar, y por eso es que nosotros igual en la parte ritualística, y les hablé hace un rato del elemento fuego, como solo le llamamos el abuelo Nina, cumple un papel importante porque es la representación del fuego, de la chispa, primero, la chispa de nuestros corazones, que luego se convierte en un pequeño fuego. Y de ahí viene también el culto, no adoración, simplemente la honra al sol en nuestros pueblos de la Via Yala, porque el sol es la representación de ese fuego en nuestros corazones. ¿Y qué es ese fuego en nuestros corazones? La luz, que va ascendiendo hasta que ascienda a nuestra cabeza y realmente seamos iluminados. No iluminatis, ¿no? Sino iluminados. Y seamos realmente, y vayamos realmente despertando. Entonces, el hecho de que estemos aquí reunidos es pues, que nuestro doble cuántico, etérico, nuestra alma, nuestro espíritu, como queramos llamarle, tuvo el llamado para empezar por aquí, aunque sea, digo, entre comillas, con la medicina, pero ya vamos despertando. Y terminando la respuesta de Carlos, es como que por ahí a alguien no le conviene que despertemos, porque pierde su poder, porque pierde su potestad. Y ya nos ha pasado con las religiones, ahora nos pasa con este tema energético, y así cíclicamente irá pasando en nuestro bello mundo, en este mundo tridimensional, que dicho sea de paso, creo que vamos a terminar ahí. Les ofrezco mandar para que ustedes puedan leer y vengan ya preguntas y nos direccionemos más la próxima clase. Tenemos el gran privilegio de vivir en este mundo tridimensional, donde que tenemos la fortuna de vivir tanto épocas, momentos, circunstancias de lo que en nuestro mundo andino les llamamos el Hanan Pacha, que es el mundo de arriba, que es el mundo de la divinidad. Podemos vivir el mundo del Ukupacha, que es el mundo un poco más material, y podemos vivir en el Kaipacha ahora, en el tiempo de aquí y ahora, que es la combinación de todo. Cuando ya hagamos un despertar, probablemente ya nos sintamos y ya no nos maravillemos con el mundo material, sino solamente el mundo espiritual. Ahora tenemos la fortuna de vivir este mundo de la trialidad, el mundo tridimensional. Nos hemos ido bastante en el tiempo. No quisiera yo correr en esta parte de riñones y lo que nos faltaba, porque no es el hecho, ¿no? Sino más bien yo me comprometo hasta el día de mañana a hacer los PDFs y todos los arreglos de la... Parece que se cortó la señal. En todo caso, decir que sí se acabó el mundo. Se
se acabó el mundo oscurantista, se acabó el mundo antinatural, se acabó el mundo racionalista, se acabó el mundo consumista. Es decir, ese, si podemos mirarlo así, efectivamente sí hubo el fin del mundo, pero de ese mundo oscuro que está terminándose, ¿no? Que está en proceso de extinción, de desaparición, y va a estar renaciendo un nuevo mundo. Bien, entonces nos parece que no hay más preguntas y justo también se le ha cortado la señal y ya está, ahí está, Discúlpeme, Giovanni se cortó. estábamos hablando de teorías de conspiración y se me ve el internet. Sí, sí. Y también estaba diciendo yo que en realidad sí acabó el mundo, se acabó el mundo oscurantista, se acabó ese mundo racionalista, todo ese mundo del consumismo, etcétera, etcétera. Entonces, sí podíamos verlo de ese mundo, que sí se acabó ese mundo y que está renaciendo otro mundo. Ujú. Y no sé, parece, y también ya creo que no hay más preguntas. En todo caso, estaríamos terminando y diríamos también otra expresión: qué bestia de clase que se dio el Giovanni. Es otra expresión nuestra, ¿no? Qué bestia de clase, es decir, que se dio una gran clase, y diríamos, qué bestia de clase que se dio el Giovanni. Eso. Tus palabras finales, hermano. Muchas gracias, mi hermano Atahualpa. Como palabras finales, luego de expresar mi gratitud realmente por este despertar que ustedes, que todos estamos teniendo, un poquito más o un poquito menos, todos tenemos nuestro tiempo. La invitación más bien es que continuemos. Ahora ustedes han decidido continuar, empezarse a despertar por el lado de la medicina. Hay muchas formas de despertar, desde luego de la medicina es muy loable, pero vayamos despertando, continuemos. Continuemos lo poco que hemos aprendido ahora, vamos experimentando y vamos practicando primero con nosotros mismos. Y solamente así podremos llegar a ese expertise que sería conocimiento más experiencia igual a sabiduría. Y honrando el legado de nuestros abuelos, nuestros pueblos originarios, que ahora se ponen más de manifiesto en esta época, y no nos dejemos vencer por este oscurantismo que quiere continuar por el monopolio que tiene energético y material. Eso nada más. Muchísimas gracias, mi querido hermano Atahualpa. Muchas gracias también ustedes, hermanas y hermanos, por la paciencia que me tienen, por el tiempo, la predisponibilidad y la perseverancia. Y eso es lo que necesitamos, juntarnos más almas que queremos despertar. Nada más. Yo les mando las diapositivas y cambiemos la metodología un poquito de la próxima clase para poder terminar esta partecita. Les agradezco y les mando un fuerte abrazo. Muchas gracias, hermanas, hermanos. Muchas gracias, querido Atahualpa. Gracias, Giovanni. Muy felices, muy agradecidos también. Estamos muy contentos de tu participación. Entonces, despedimos a Giovanni hasta el próximo día miércoles y nos estamos viendo con los demás el día miércoles, perdón, el día viernes. Un abrazo, que tengan una feliz noche. Un abrazo, muchas gracias, ¿no? Feliz noche, hasta luego. Buenas noches. Chao. Gracias, buenas noches. Gracias. Gracias.